Hola, muy buenas tardes, comunicadores, comunicadoras. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido a un nuevo encuentro que hemos organizado de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Mi nombre es Gustavo y hoy nos acompaña el presidente de la red, el licenciado José Luis Núñez. Hola, y también por otro lado Lucas también, quien hace todo el apoyo logístico. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro presidente. Hola José, ¿cómo estás? Hola Gustavo, un gusto estar con vos compartiendo esta edición especial en el marco del Día Internacional del Trabajo, que para la red es todo un tema y que venimos trabajando. Así que un gusto estar con vos y hay mucho para compartir en estos minutos. Así es, compañero, hay mucho para compartir, mucho para decir. Pero antes vamos a presentar a nuestra red, la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Es una asociación civil que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad visual, tanto ya sea para el acceso a una comunicación accesible, como también así a la inclusión laboral. Esos son dos grandes ejes de nuestra red. Ahora sí, pasamos al video institucional. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. Exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Este micro está en el marco del Día Internacional del Trabajador, un día muy importante, un día que nos llama a la reflexión, ¿no? Más de todo a quienes tenemos una discapacidad, que tan difícil es poder conseguir un trabajo, ¿no? Es así, José Luis, ¿no? Sí, sí, es muy difícil en el mundo actual para todas las personas, pero para las personas con discapacidad aún mucho mayor, porque si bien tenemos el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve, que incita a que los estados tengan políticas de empleo para las personas con discapacidad, es más, sabiendo que en Argentina tenemos un cupo laboral del 4%, nosotros como red en los comienzos hicimos como un primer relevamiento muy chico, muy cercano, ¿no? Porque no teníamos tanto contacto con el mundo de los comunicadores con discapacidad, pero bueno, en esa muestra pequeña pudimos comprobar que la mayoría no estaba trabajando de su profesión, de aquello que se apasiona, de aquello que le encanta, de aquello que le gusta y que se formó. Eh, y por las charlas y por comprobar sus habilidades profesionales, te diría que no era porque no tenían formación, sino porque había una dificultad ahí, una articulación con el mercado laboral,
una capacitación en aquel empleador, empleadora que tomaba esa primera entrevista, en el caso de que existía entrevista. Hubo casos que te diría que había compañeras y compañeros que dirían que ni siquiera llegaron a esa entrevista, ya cuando simplemente notificaban que eran un profesional con discapacidad visual, en este caso, esa entrevista ni existía, no llegaba nunca ese llamado. ¿Viste la típica, te vamos a llamar, pero que nunca llega? Eso pasaba. Exactamente, quedamos esperando esa llamada, ese deseo, ¿no? De poder tener la misma oportunidad y que lo tiene cualquiera, ¿no? Nada más, nada menos, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a compartir un videito, lo tenemos ahí para compartir con estadísticas, un informe, así que bueno, lo compartimos, Luca, por favor. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, establece que los estados deben reconocer el derecho de estas personas a ganarse la vida trabajando en igualdad de condiciones, en un entorno laboral abierto, accesible e inclusivo para todos y todas. Pero, ¿sabés cómo es la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mundo y cómo son sus experiencias? La autonomía, la inclusión, decisión y capacidad productiva son algunas de las características que nos identifican a todos y también involucran a las personas con discapacidad, sobre todo en la búsqueda constante del acceso al trabajo. Sin embargo, en la actualidad, pensar en las posibilidades de inclusión laboral significa un verdadero desafío. Según el censo del año 2010 en Argentina, aproximadamente 5 millones de personas tienen discapacidad, de las cuales el 11% está en edad laboral activa y 8 de cada 10 no tiene trabajo, pero la cifra es más desalentadora si hablamos de mujeres con discapacidad, ya que solo 3 de cada 10 accede a un empleo formal. En otros países como Chile, la segunda encuesta nacional de personas con discapacidad del año 2015 señala que hay 2.836.818 personas con esta condición, de las cuales el 39% tiene trabajo. Sin embargo, en Paraguay, por ejemplo, la desigualdad aumenta significativamente, ya que según el informe de inclusión laboral de personas con discapacidad del sector público de 2021, alrededor de 1 millón de personas tiene discapacidad y solo 2.567 tienen empleo. Además, es importante remarcar que 1.625 de ese total son hombres y 942 son mujeres. Por su parte, el informe del Instituto Nacional de Estadística de España sobre el empleo de personas con discapacidad del año 2020 indicó que 1.876.900 personas, es decir, el 6.2% de la población, tiene edad laboral, de las que el 34% está trabajando. En tanto, según la sexta encuesta nacional de personas con discapacidad de 2015, en El Salvador, 6.4% de la población tiene discapacidad y del 100% de este colectivo, solo el 27% tiene una ocupación, empleo u oficio. Entonces, construir oportunidades de empleo con igualdad y no discriminación es una obligación de los estados. Los países deben garantizar condiciones de selección, contratación y continuidad laboral adoptando las medidas que sean necesarias, incluyendo la accesibilidad y los ajustes razonables. Por lo tanto, contemplar estos ejes resulta fundamental para que las personas con discapacidad puedan alcanzar la independencia económica, la vida autónoma y el desarrollo pleno a partir de su capacidad productiva y el reconocimiento dentro de la sociedad como parte de la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Bien, compañero, realmente que son cifras que alarman, ¿no? Que nos preocupan, ¿no? En el cual debemos realmente tomar carta en el asunto porque esto no puede seguir sucediendo, ¿no? Créanme que hay muchas potencialidades en cada uno de los compañeros y, bueno, de las personas con discapacidad y, bueno, y que se siga dando estos números tan bajos de las personas que tengan un trabajo es realmente preocupante, ¿no? Sí, es muy preocupante y te diría también, Gustavo, que aquí el principal actor que debe garantizar y promover la cuestión del empleo es el Estado, porque, como te decía hace unos minutos, tenemos un montón de personas con discapacidad muy formadas, muy capaces, muy talentosas, muy habilidosas. El tema es que el Estado no termina de aplicar esta cuestión del cupo laboral del 4%. Podemos hacer una visita a cualquier organismo del Estado
y podríamos ver que ni siquiera el 1% se cumple. Y no te digo nada en las empresas privadas, ¿no? Que el Estado ahí tiene como una política de beneficios para las empresas, ya sea con la quita de impuestos, con el pago de un porcentaje del sueldo, pero así todo, hay muchísimas empresas privadas que todavía no se deciden a contratar a una persona con discapacidad. Entonces, estos dos factores te diría que son los principales de este número alarmante que escuchamos recién y que lamentablemente va en aumento. Y realmente, como decís vos, hay que resolverlo porque, a ver, el trabajo es un derecho, ¿no? No es que alguien con voluntad, por ser nosotros personas con discapacidad, nos dan algo. Es un derecho, está en la Constitución argentina, está en la Convención, en los pactos internacionales, entonces hay que garantizarlo. Exactamente. No solamente tienen que quedar escrito, compañero, sino se tienen que cumplir, porque sí, de nada sirve, ¿no? Cual. Y también hay un porcentaje muy bajo de compañeras también, más aún, ¿no? Como que son doblemente discriminadas, ¿no? Por ser mujer, pero también, bueno, a la hora de esto también a la hora de conseguir trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Por ser una persona con discapacidad y... Sí, y por ser mujer, pasa por todas las cuestiones de vivir en una cultura machista, ¿no? Patriarcal, donde a la mujer se la ha relegado a tareas domésticas, a cuestiones referidas a los oficios, a cosas muy simples, muy básicas. Entonces, esa mirada todavía de quien vaya a emplear a una persona con discapacidad cuando se da cuenta que es una mujer es mucho más complicado. Realmente ahí habría que hacer, además de un trabajo de capacitación, también de respetar los derechos de la mujer, ¿no? Que lamentablemente no se respetan. No se respetan, muy claro. Bueno, por otro lado, vamos a compartir 3 testimonios de compañeras que nos van a contar cómo es la experiencia, ¿no? En el mundo laboral, ¿no? Cómo hacen accesible un espacio para poder llevar a cabo y desarrollar lo que corresponde, sus tareas correspondientes. En primer lugar, vamos a presentar a la compañera Melissa, que se desempeña en una radio, que nos va a contar un poco cómo es su labor en la misma. A Patricia Berruti, quien se desempeña conduce un programa en la TV. Y por último vamos a contar con un compañero del Paraguay, de Asunción Paraguay, de Ariel Ruiz Díaz. ¿Conocés de qué hablas cuando te referís a personas con discapacidad visual? Que lo conozcas es muy importante. Mi nombre es Melissa, soy licenciada en Comunicación Social y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, de Buenos Aires, Argentina. Hace 4 años me desempeño en la radio de la universidad con mi programa radial sobre discapacidad independiente y autogestivo. Siempre me enfrenté a lo que fue la conducción y la producción. La conducción de mi programa me implicó realizar, formular las señas y las indicaciones a través del Tollback, por donde recibo todas las informaciones y las indicaciones que me tienen que dar, y en el ámbito de producción, teniendo previamente anotados todos los números de teléfono en braille o en algún anotador digital, me permitían ya contar con las herramientas para poder establecer las comunicaciones que fueran necesarias. De todas maneras, creo que la inclusión de lectores de pantalla en las computadoras institucionales son fundamentales, así como la incorporación de impresoras o máquinas braille que permitan acceder a las noticias y a los temas coyunturales de último momento y de la inmediatez, al igual que el resto de nuestros compañeros. Soy Patricia Berruti, vivo en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Soy docente de enseñanza primaria y especial, recientemente recibida de técnica universitaria en periodismo y emprendimientos de la comunicación. Además, tengo baja visión, por eso uso el bastón verde y algunas ayudas ópticas. Hice distintas columnas radiales, presentando noticias e historias con personas con discapacidad. También conduzco microprogramas para el noticiero del canal de televisión local Celta TV.
Desde el 2012 conduzco y produzco un programa de TV llamado Con Otra Mirada, íntegramente dedicado a la temática de la discapacidad, presentando testimonios, informes y eventos que visibilizan el trabajo con y para personas con discapacidad. Fue todo un desafío y hasta una paradoja estar frente a una cámara sin ver. Pero gracias a la colaboración de los camarógrafos y técnicos del canal es que pude lograrlo. Algo tan simple como saber que estoy en el aire me lo hacen saber oralmente. Contactar a los entrevistados solo es cuestión de usar la tecnología. Lector de pantalla para la compu o el teléfono. Además, utilizo lupas, hojas amarillas en caso de escribir o leer preguntas. Todo es cuestión de ponerle pasión a lo que a uno le gusta y cualquiera puede hacerlo. Mi nombre es Ariel Ruiz Díaz, soy de la ciudad de Asunción, Paraguay. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Egresé en el año 2018 con una tesis de comunicación institucional y diseño de plan de comunicación. Tuve una experiencia en una radio educativa con el finado profesor de filosofía Manuel Mosteiro, que tenía un programa en donde hablábamos de filosofía y discapacidad. Hace 3 o 4 años me dedico a lo que hoy se conoce como community manager, al manejo de redes sociales tanto para instituciones públicas o trabajos particulares y privados. También me gusta mucho el tema de edición. Realmente me gusta mucho el ámbito de la comunicación y la investigación, en especial en el ámbito de la discapacidad en sí. Esa es mi vida y seguiremos peleando, en mi caso, por más oportunidades para los comunicadores con discapacidad. Tu conocimiento es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete y reconozca la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Es increíble los testimonios que hemos escuchado, compañeros, realmente, ¿no? Testimonios que realmente son, que nos sirven mucho, ¿no? Porque, bueno, anteriormente hablamos de esto, ¿no? De cuántas personas hay que no encuentran un trabajo y hemos podido escuchar a 3 personas que se encuentran trabajando, ¿no? Y cómo hacen accesible, ¿no? Los espacios edilicios, tecnológicos y cómo esta puede desenvolverse, ¿no? Uh-huh. Sí, y vos fíjate que en estos minutos que venimos charlando y en estos testimonios aparece fuertemente un dato que es siempre la persona con discapacidad es la que debe luchar empeñosamente por la inclusión, ¿no? No es la inclusión algo que se garantiza al momento de emplear una persona con discapacidad, que debería ser así, ¿no? Cualquier organismo que desee contratar, emplear una persona con discapacidad, debe garantizar esa accesibilidad, esa inclusión. Pero no se da y tampoco se da en los organismos del Estado, ¿no? Siempre la persona con discapacidad debe pensar alternativas, no solamente para hacer su trabajo, sino para cómo hacer su trabajo. Entonces, a veces esto también es un desgaste muy fuerte para las personas con discapacidad, porque no solo estamos pensando en lo que tenemos que hacer, sino, bueno, a ver cómo lo hacemos, porque, no sé, la información me la enviaron en un formato de imagen y el lector de pantalla no lo puede leer, entonces tengo que buscar a alguien que me lo lea, porque en el medio o en el espacio, área de comunicación, me dicen que vaya a registrar una nota y obviamente no puedo manejar una cámara, entonces veo quién puede, como que siempre hay que buscarle esa alternativa, ¿no? Y ahí a veces está también el problema de que muchas personas con discapacidad terminan abandonando sus lugares de trabajos, porque claro, obviamente esto es cansador. Pero compañero, aparte que ni siquiera hay una desinformación muy grande en esto, compañero. Hay una desinformación muy grande que, bueno, ni siquiera se asesoran y, bueno, es tan simple poder generar un espacio accesible para que la persona con discapacidad se pueda desenvolver como lo hace cualquier otro, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Simplemente eso. Totalmente. Una anécdota muy, muy chiquitita y que siempre me ha impresionado. Una compañera de otro espacio, pero que también es comunicadora social, trabaja en una de las principales empresas del Estado y ingresa a la empresa. Primero estuvo becada, tuvo un desempeño muy bueno durante lo que transcurrió esa beca y se hizo meritoria a un puesto laboral. Cuando llegó a su puesto laboral,
llegó al lugar, a la oficina donde esta empresa tiene lugar, y el coordinador, el jefe del área de prensa de comunicaciones de esta empresa, le indicó dónde había una mesa, ¿no? Una silla, le dijo sentate, y obviamente la persona lo primero que preguntó es, bueno, ¿cuándo empiezo a trabajar? ¿Cuál va a ser mi tarea? Mira, por ahora vení y sentate acá y quédate tranqui. Tráete tu computadora, tu teléfono, tareas para hacer, hasta que veamos qué es lo que podés hacer. Terrible, y no estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, estoy hablando de 5 años atrás, ¿no? Entonces, esto que bien decías vos, se emplea a la persona, pero no se tiene en cuenta sus potencialidades, sus capacidades, no se sabe cómo pedirle que haga determinadas actividades, resolver determinadas tareas. Entonces me parece que la capacitación es para ser empleado, pero también en el desempeño laboral o profesional. Me parece que son como dos áreas de capacitaciones que se precisan, pero urgentemente. Tal cual, José, tal cual. Hay una decía muy importante, tampoco no hay una importante, digamos, sí, es la desinformación que hay. Sí. Si te parece, José, vamos a pasar a presentar este programa importante que nació en el 2022, que es Derecho al Trabajo, que instala al trabajo como una temática fundamental, ¿no? Como una temática fundamental que es transversal a la organización, ¿no? Ya sea en la búsqueda como directamente en la que se siga trabajando fuertemente, no, ya sea para acompañar a los compañeros, ¿sí? En lo que es la búsqueda, pero también así en esto que hablamos anteriormente, ¿no? Lo importante que es brindarle también asesorar a las empresas, ya sea público, privado o de otros índoles, para que puedan trabajar en lo que es la accesibilidad edilicia, tecnológica, ¿no? Sí, como bien decías, el trabajo es uno de los objetivos, de los pilares de la red de comunicadores con discapacidad visual, porque nace, como decíamos hace unos minutos atrás, de un diagnóstico de que los profesionales con discapacidad no estaban insersos en el mercado laboral. Entonces, lamentablemente nosotros no estamos en condiciones de promover trabajo, pero sí de articular con aquellos espacios que brindan esa posibilidad. Algunos son espacios del Estado, otros espacios son del sector privado, de las organizaciones, del sector civil. Digo, hay muchísimos espacios que tienen estas áreas, y nosotros lo que tratamos de hacer es, bueno, contar, articular, buscar ese nexo, acercar a veces la información que tampoco está. A veces hay personas con discapacidad visual que no se enteran de que se abre una convocatoria, de que tal empresa está buscando profesionales con tales características. Entonces, sí acercamos la información, sí tratamos de articular con esos espacios. Y después también ofrecemos como ese acompañamiento en esto que decíamos hoy, ¿no? Que el espacio sea accesible, que sea una inclusión real, no ficticia, como por ejemplo la anécdota que hacía mención hace un rato, y ahí también capacitar al profesional y, por qué no, también a las y los compañeros que forman parte de ese entorno laboral, ¿no? Para saber que la persona con discapacidad tiene mucho para dar, hay mucho potencial, que seguramente, como todo el mundo, va a necesitar en algún momento la asistencia de algo, pero ¿quién en este mundo no necesita la asistencia de alguien, Tal cual, ¿no? En algún momento puntual. Entonces, y eso no detenta la autonomía, ni mucho menos. Entonces, digo que también quienes están alrededor de la persona comprendan eso. Y bueno, y que se cumpla el cupo laboral, ¿no? Que es tan maravilloso. Digo, hay países en América Latina que tienen 1%, 2%, algunos tienen el 5%, pero nosotros tenemos el 4%, pero como decíamos hoy, no se cumple. Entonces es importante también buscar que eso se cumpla, ¿no? Que también eso forma parte del programa Derecho al Trabajo. Tal cual, compañero. Hay una falencia muy grande todavía, igual. Si te parece, vamos a presentar el videíto que tenemos también. Dale.
trabajar, es dignidad, es respeto. Conciencia. Es un derecho. Por eso, desde la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual te presentamos el programa de Derecho al Trabajo. Es una iniciativa que surgió porque entendemos que trabajar es un derecho de quienes buscan empleo y una responsabilidad de los empleadores de brindar oportunidades laborales en igualdad. Es un programa transversal y tiene sus bases en el derecho al acceso, permanencia y retorno al trabajo de las personas con discapacidad visual, tal como establece el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sus objetivos son promover condiciones laborales inclusivas para los profesionales con discapacidad visual en los medios de comunicación y prensa, organismos y empresas del ámbito público y privado. capacitar y concientizar a las autoridades y propietarios de estos espacios como al personal involucrado en el proceso de contratación y acompañamiento de las personas con discapacidad visual. Asesorar a los adjudicatarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica que permita un efectivo desarrollo en el ámbito laboral. Y propiciar espacios de capacitación de las personas con discapacidad visual en nuevas tecnologías, como así impulsar y apoyar el emprendedurismo. Para conocer más, ingresa a www.reddecomunicadoreskondiscapacidadvisual.org.ar, sección Programas. Una sociedad más justa e inclusiva es aquella que reconoce y respeta la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Bueno, realmente que hemos tenido un momento, una tarde de mucha reflexión en esto, ¿no? Que es tan importante. Un tema tan importante como es el trabajo, José, ¿no? Creo que hemos compartido, bueno, un poco hemos tocado unos testimonios que han sido muy importantes, hemos contado un poco de estadística, ¿no? Que sorprende realmente, así que, bueno, realmente que muy interesante, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí, ahí qué lindas personas aparecen en ese video, gente muy, muy querida de nuestra red, y también compañeros y compañeras que trabajan la locución, así que realmente un spot bellísimo que han podido realizar. También ahí estuvo Nico en la edición, un gran editor, así que muchísimas gracias compañeras y compañeros por este spot, que sintetiza de alguna manera lo que venimos diciendo del comienzo, ¿no? El trabajo es un derecho, el trabajo es la posibilidad de vivir dignamente para todas las personas en el mundo, y las personas con discapacidad no somos la excepción. Necesitamos también que se garantice nuestro derecho a ser empleado en condiciones reales, en condiciones aceptables que nos permitan desempeñarnos, porque si nos van a emplear simplemente porque hay una ley, porque hay un cupo, pero tenemos que estar sentados esperando que pase la hora de nuestra salida, eso no es un empleo digno, como tampoco. Un segundito me extiendo, Gus. Por favor. Ahora está cambiando, pero en otra época anterior, vos, por ejemplo, sos un profesional de la comunicación y por el simple hecho de que hay una ley, de que hay un cupo, por ahí te decían, bueno, Gustavo, perfecto, te vamos a emplear, pero no en un área de prensa, de comunicación, vas a atender un conmutador, que no es un trabajo indigno, no, quiero dejar bien claro que no estoy diciendo que no sea un buen trabajo eso, claro. Pero si vos tenés una formación profesional, vos tenés que desempeñarte en un área que sea acorde a tus menesteres, ¿sí? A tu capacidad, a tu formación. Bueno, eso está cambiando, de a poquito está cambiando hoy cuando los organismos de colocación laboral selectivo emplean a las personas con discapacidad. Lo primero que preguntan es cuál es su profesión, o cuál es su oficio, su formación, cuál es su deseo, cuál es su habilidad. Y entonces, al momento de articular con los organismos del Estado, se busca algo que tenga que ver con su formación profesional. Eso creo que es un gran avance y también hay que decirlo. Si bien nos asustan las cifras, si bien no hay capacitación, si bien no hay formación, si bien no hay un montón de cosas, las pocas experiencias que sí hay de buenas entrevistas laborales están atendiendo mucho a la formación del profesional con discapacidad visual en este caso, ¿no? Y me parece que eso es bueno a destacar. Totalmente. Ya creo que no hace falta agregar más nada con semejantes palabras que dijiste. Es importante, queremos ser reconocidos y queremos el espacio, ¿sí? Así que bueno, nada, agradecer a quienes estuvieron escuchándonos, a quienes nos van a escuchar, y nada, lo esperamos seguramente en otro encuentro de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual.
Muchas gracias a vos, José Luis. No, gracias a vos, que se repita, me encantó. Gracias. Y a Lucas también por acompañarnos y a cada uno de quienes nos acompañen siempre. Chau, chau.